Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 2 del curso de Geometría Descriptiva de la Escuela de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y hoy presentamos nuestro proyecto de extensión universitaria en donde aplicamos el método de Scamper para resolver un problema real de la microempresa apícola llamada Mixquisalca. Siguiente. Bueno, para dar un contexto de esta microempresa, es una microempresa apícola familiar ubicada en Guarachirí, que se dedica a la producción de miel cruda y productos derivados. Siguiente. Bueno, como introducción, es que abordamos el diagnóstico situacional de Mixquisalca desde una mirada de ingeniería. Las microempresas rurales enfrentan grandes retos logísticos para desplazar sus productos desde zonas andaldinas, como en este caso es Guarachirí, hacia Lima metropolitana. Bueno, entonces en este capítulo vamos a analizar cómo es que el frasco cilíndrico actual genera ineficiencias y usamos principios geométricos para demostrarlo. Este análisis nos permitirá formular la solución técnica que desarrollaremos en los siguientes capítulos. Siguiente. Ahora, como parte de objetivos, tenemos en general que el proyecto es diseñar un envase hexagonal modular que mejore el aprovechamiento del espacio, reduzca costos y refuerce la identidad de marca. Para ello realizamos tres acciones clave. Primero, medimos geométricamente la ineficiencia actual. Luego, desarrollamos un nuevo diseño en software, que en este caso fue Inventor. Y finalmente, buscamos materializarlo en un prototipo físico que demuestre su estabilidad y su viabilidad comercial. Siguiente. Ahora, como realidad problemática, tenemos que al analizar la cadena logística de esta microempresa, identificamos que el problema crítico inicia en el almacenamiento y transporte. Los frascos cilíndricos, a colocarse dentro de las cajas rectangulares, así como se muestra en la imagen, dejan intersticios que no pueden eliminarse geométricamente. Esto significa que la microempresa está pagando por transportar prácticamente aire. Entonces, nuestros cálculos muestran que aproximadamente el 21.5% del volumen dentro de cajas se desperdicia. Además, estos vacíos permiten el movimiento de los envases, lo que incrementa así el riesgo de rotura durante el trayecto de Guarachirí a Lima Metropolitana. Siguiente. Ahora, como validación matemática del problema, bueno, tenemos cómo es que nosotros hallamos el porcentaje que se presentó en la diapositiva anterior. Acá lo que hicimos es que en una caja estándar, cada frasco ocupa un área circular, inscrita en una celda cuadrada. La eficiencia de ocupación es solo del 78.74%, lo que confirma que el 21.46% del volumen se pierde inevitablemente. Este valor no es una percepción ni una estimación, es una consecuencia matemática de la geometría del cilindro y constituye así el punto de partida para justificar un rediseño de base actual. Siguiente. Ahora, como consecuencias logísticas y operativas, tenemos que esta ineficiencia no solo incrementa los costos del flete, sino que también compromete la integridad del producto. El vidrio es un material frágil y la ruta Guarochirí-Lima tiene vibraciones constantes. Como los cilindros solo se tocan en líneas tangenciales, tienden a girar y golpearse, generando así merma. Para una microempresa, cada frasco roto no solo significa pérdida de producto, sino también pérdida de confianza hacia el cliente. Siguiente. Bien, ahora vamos a pasar al análisis técnico del objeto actual, el cual es el frasco de vidrio de 350 mililitros utilizado por Mixquisalca. Es un envase estándar en la industria alimentaria debido a su bajo costo de producción y facilidad de etiquetado. Sin embargo, su forma cilíndrica, aunque conveniente para la manufactura, no es óptima para la logística ni para la estabilidad mecánica durante el transporte andino. Es por ello, este envase constituye la base del análisis y la pieza clave para el rediseño. Tenemos que las dimensiones es de 70 mililitros en diámetro y una altura de 120 mililitros. La capacidad es de 500 gramos, material es de vidrio, como lo he mencionado, y el sistema de cierre es twice off de 63 mililitros. Siguiente.
Ahora pasando a lo que son ventajas y desventajas del envase actual, tenemos que el envase cilíndrico es popular debido a su bajo costo de producción y su facilidad para el etiquetado. Sin embargo, presenta desventajas significativas. Su forma dificulta el empaquetamiento eficiente, genera inestabilidad por vibración y no es ergonómico para el usuario. Acá tenemos una tabla que ha sido elaborada por nuestro grupo, en el cual se sintetiza cómo es que el envase cilíndrico es eficiente para la manufactura, pero deficiente para la logística y el transporte, lo que confirma la necesidad de un rediseño. Siguiente. Ahora, como formulación del problema, tenemos que se basa en la necesidad de transformar un envase cilíndrico en un hexagonal modular. Esto permitirá aprovechar mejor el espacio, eliminar los intersticios y también diseñar un envase coherente con la identidad natural del producto. Los problemas específicos nos orientan hacia la comparación cuantitativa del desempeño, la elaboración del diseño y la validación técnica mediante herramientas de ingeniería. Siguiente. Ahora, como justificación del proyecto, eh, bueno, la propuesta se justifica técnica y logísticamente porque una geometría hexagonal ocupa el espacio sin dejar residuos, permitiendo así un apilamiento estable y reduciendo el riesgo de vibración. Económicamente, va a recuperar el espacio perdido, disminuye el consumo de cartón y reduce el costo del transporte. Así como también justificación comercial, tenemos que el hexágono refuerza la identidad natural de la miel y diferencia a mezquizalca de la competencia. Siguiente. Ahora, como análisis de nuestra solución propuesta, que es EcoEx, bueno, consiste en un envase basado en un prisma hexagonal regular. A diferencia del cilindro, este produce caras planas que permiten el acople directo entre unidades, generando una estructura compacta y autoestabilizada. El diseño de EcoEx elimina la necesidad de separadores internos en la caja y reduce la vibración en la ruta Guarochiri-Lima. Además, representa visualmente la esencia natural del producto. Gracias. Ahora lo sobre el marco teórico. Como bases teóricas o metodológicas. Siguiente. Bases esto requiere comprender la morfología 3D del envase. Este proyecto se basa en el cambio topológico de un cuerpo de revolución a un poliedro convexo, y así podremos resolver problemas logísticos, estructurales y espaciales. Siguiente, por favor. Voy a analizar un poco lo que toca. Es una superficie de revolución generada por una rotación de una generatriz recta. Este presenta simetría radial perfecta, lo que puede llegar a facilitar manufactura, pero dificulta la logística. Porque presenta isotropía radial, es decir, no tiene lados definidos y puede rotar fácilmente. Y el contacto con otros cilindros es en una sola recta de tangencia, lo que genera presión concentrada y la posibilidad de una fractura. Siguiente, por favor. El análisis de nuestra propuesta, viendo más cerca, es un prisma recto de base hexagonal, un poliedro convexo, posee dos bases paralelas y congruentes, además de 6 caras laterales planas, y debido a las medidas internas de sus ángulos goza de la condición del teselado perfecto, es decir, que no tiene vacíos cuando se juntan uno con otro. Y eso es algo que pasaremos a explicar más detalladamente adelante. Siguiente, por favor. Teoría de teselados y justificación. Siguiente. Un teselado recubre el plano sin huecos ni superposiciones, y solo 3 poliedros regulares se pueden teselar, es el triángulo, el cuadrado y el hexágono. Entre ellos el hexágono es aquel que maximiza el área con el menor perímetro, y este puede evidenciar bastante en la naturaleza, la misma forma en cómo las abejas construyen sus panales, y también en la forma como plantamos nuestra mejor solución. Siguiente, por favor. Hablando un poco del paralelismo de la estabilidad, el cilindro, como viene siendo, el contacto de una sola línea tangente, lo que genera inestabilidad y rotación. En el caso del hexágono, el contacto es cara a cara en superficies adyacentes, lo que aumenta la flexión interna, evita giros y protege contra impactos, reduciendo las rupturas por vibración en la ruta Guarochiri-Lima. La introducción al método Scamper.
El método Scamper es una herramienta creativa para rediseñar el envase estándar. Permite cohesionar cada parte del objeto técnico y apoya, en este caso, apoya nuestra transición del envase cilíndrico a nuestro envase EcoX. Siguiente. Empezamos con la S de sustituir. Se sustituye la geometría cilíndrica por una hexagonal regular. Se elimina la tangencia y se reemplaza por contacto plano completo y esto da mayor fricción estática. Se reducen costos al sustituir los divisores de cartón por un propio bloqueo geométrico de nuestro envase y está basada en la eficiencia demostrada por la conjetura del panel. Siguiente. Seguimos con la C de combinar. Podemos mencionar que es la combinación de la función de contenedor de alimentos, como vendría a ser el caso de la miel, con ser una estructura autoportante. Las cargas se transfieren uniformemente entre frascos y combina la identidad visual con el diseño estructural. Las etiquetas pueden ser a las cargas de mejor manera. Además de combinar ergonomía y seguridad, debido a que las hélices actúan como puntos de agarre natural. Siguiente, por favor. A de adaptar. Se adaptaron las medidas del primo hexagonal para que el envase contenga 500 gramos de miel considerando su densidad. El diseño se adapta a las condiciones reales de transporte en la ruta Guayaquil-Lima, con golpes y vibraciones propias de la carretera. Se adapta el envase a criterios de sostenibilidad, debido a que se pueden apilar sin materiales adicionales. Siguiente. Seguimos con la M de modificar. Se modificó la relación de un aspecto del envase para tener un centro de gravedad más bajo. Un centro de gravedad más bajo significa mayor estabilidad. Se modificaron los radios de las aristas aplicando bordes suaves que evitan concentradores de tensión. Y se mejoró la estabilidad global del diseño durante el llenado, transporte y manipulación. Siguiente, por favor. Yendo con la P de proponer. Se propone utilizar el envase como un módulo exhibidor, permitiendo construir estructuras tipo panel y punto de venta sin necesidad de estantes, permitiendo llamar así nuestra atención. Se plantea la reutilización doméstica del envase como organizador modular, aprovechando su propiedad teselar, extendiendo así la vida útil del envase y aportando a la economía circular. Siguiente. E de eliminar. Se eliminó el 21.5% del espacio muerto que generan los envases cilíndricos al empaquetarse en cajas rectangulares. Se eliminan los separadores internos de cartón debido a un contacto de los envases más seguro. Y se elimina la inestabilidad rotacional presente en los envases cilíndricos. Siguiente, por favor. Con el método Scamper, la de reordenar. Se reordena la forma aleatoria de acomodar los envases, pasando a un patrón tradicional a uno tipo panel. Se reordena también el flujo logístico del envase usado. Gracias a su forma persistente facilita la implementación de sistemas de retorno y retorno. Esta es una pequeña tabla resumen del método Scamper con las letras, las secciones, las aplicaciones del proyecto, la solución de morfología, la combinación de funciones, adaptar las dimensiones, modificar la ergonomía del agarre, proponer un envase retornable, eliminar el material de embalaje terciario como los divisores de cartón y reordenar la disposición testiva en líneas generales. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora yo le voy a hablar acerca del dimensionamiento de nuestra propuesta. Siguiente. Ahora, se buscó que la geometría resultante respondiera a un peso neto de 500 gramos, que emplea actualmente la empresa Mezquitalca. Por ello, se partió de un prisma hexagonal regular, una base geométrica, y se pasó por un proceso de ajuste de proporcional lineal hasta tener un equilibrio entre ergonomía, capacidad de contención y eficiencia logística. Para que cumpla el peso requerido comercial de 500 gramos, primero debemos hallar el volumen que debe tener el envase. En este caso, utilizamos la densidad de la miel, que es 1.42 gramos por mililitro. Y utilizando la fórmula del volumen utilizando la fórmula de la densidad más entre volumen, hallamos que el volumen de nuestro hexágono debería ser de 357 mililitros. Ahora, para optimizar la logística y permitir el apilamiento vertical seguro, nosotros diseñamos 3 recesos o cavidades en las caras de los prismas. Considerando que la tapa estándar tiene un diámetro de 32.05 milímetros, aplicamos un principio de ingeniería de tolerancias. Se dimensionaron los recesos con un diámetro mayor de 33.08 milímetros y una profundidad de 12.06 milímetros. Además, para prevenir caídas accidentales durante el uso doméstico, se aplicó un criterio de estabilidad estática y se diseñó un envase con una altura reducida de 55.21 mililitros en relación con su base. Y ahora con esos resultados o con esos detalles vamos a hallar el lado del hexágono mediante esta fórmula, que el volumen útil va a ser igual al volumen del prisma menos el volumen de las cavidades, que en este caso sería 3. Siguiente.
En ese caso, eso serían los lados de nuestro prisma. El lado del hexágono regular sería 51.69.5, la altura del prisma hexagonal sería 55.210 milímetros, la apotema resultaría 44.769 milímetros, la altura de la incisión circular sería 11.06 milímetros y el radio de la incisión circular sería 16.025 milímetros. Ahora vamos a hacer un análisis a sus vistas de cada uno. Siguiente. En este caso tenemos la vista frontal. En la vista frontal podemos observar el lado del hexágono, que sería 51.69. Podemos observar la altura, en este caso la distancia del centro a la base, que sería el apotema, de 44.77. Y además podemos observar el diámetro de las cavidades, que sería 33.08. Se diseñaron estos recesos en la cara de del prisma para poder tener una mejor, optimizar la logística y permitir un apilamiento vertical y seguro. Siguiente. En este caso tenemos la vista horizontal. Ahora ya podemos observar la altura del prisma, que en este caso sería 55.21 mililitros. Podemos observar el diámetro de la tapa, que sería 32.05 milímetros, y podemos observar la medida de la curvatura. Se añadió estas curvaturas para eliminar las aristas vivas y así destruir mejor los impactos laterales, evitando que el frasco se estalle si se golpea en las esquinas y aumentando su vida útil. Siguiente. Bueno, ahora en la vista de perfil podemos seguir observando como el lado del hexágono, en este caso se va a proyectar como un rectángulo. Podemos observar las cavidades, el diámetro de las cavidades y podemos observar el grosor. Se acotó un espesor de pared de 5.69 milímetros, como observamos en la imagen. Este grosor robusto otorgará al envase una alta resistencia a la carga vertical, asegurando que los frascos inferiores no colapsen bajo el peso de la estiva en el almacén. Siguiente. Ahora vamos a ver los ángulos diédricos. Como podemos observar en la figura, el prisma forma ángulos diédricos de 120 tanto con su base como sus caras laterales. Esto va a permitir una maximización en la logística. Permite que tres unidades converjan en un vértice sumando exactamente 360 grados, logrando un teselado perfecto y eliminando el volumen muerto en la caja de transporte. Además, va a permitir una integridad estructural, ya que un ángulo de 120 grados es más abierto que la de un envase cuadrado de 90 grados. Esto significa que las esquinas van a sufrir menos estrés mecánico ante golpes, reduciendo la probabilidad de fractura durante el transporte. Siguiente. Empezó el trabajo en Inventor. Se empezó con una cara hexagonal que se extruyó a una determinada distancia según las medidas que ha relatado mi compañero. Los tres huecos inferiores corresponden a uno del tamaño de la tapa. Como nuestra idea es teselarlo, apilarlo uno encima del otro, se busca que el orificio de la tapa de los otros envases se adhieran, se introduzcan entre los orificios que están en los tres inferiores. Después de nuestra propuesta está ese inventor. Siguiente. Ok, continuamos con la introducción conceptual, ¿no? Para analizar o para iniciar el análisis de eficiencia, primero es importante entender algunos conceptos básicos. Tenemos la eficiencia geométrica, que se refiere a qué también una forma aprovecha el espacio sin dejar huecos. En envases, esto es clave porque determina cuántas unidades pueden colocarse en una caja o en una superficie de almacenamiento. Luego, la forma del envase tiene un impacto directo en la logística. Por ejemplo, los cilindros generan espacios muertos cuando se agrupan en cajas rectangulares, mientras que las figuras con caras planas pueden acoplarse mejor. Por eso, comparamos específicamente el cilindro y el hexágono. La base circular del cilindro no puede teselar el plano, mientras que el hexágono sí encaja perfectamente con otros hexágonos. Esa diferencia es la que nos permite analizar cuál forma aprovecha mejor el área disponible. Siguiente.
A continuación yo voy a mencionar lo que son las ventajas del hexágono en el empaquetamiento. Como primera ventaja tenemos que el hexágono aprovecha mejor lo que es el espacio. El hexágono encaja con otros hexágonos sin dejar huecos, permitiendo de esa manera un acomodo más ordenado y compacto. Esto lo podemos observar en la imagen. Como se dan cuenta, entre un hexágono y otro no habría huecos. Gracias a esa teselación, que es, como mis compañeros ya han mencionado, la propiedad por la cual los cuerpos pueden estar uno al costado del otro sin dejar huecos, aprovecha mejor lo que es el espacio que las bases circulares. Como segunda ventaja tenemos lo que es la optimización del espacio en transporte. Los envases circulares dejan espacios vacíos. Esto lo podemos observar en esta figura, donde entre un círculo y otro encontramos lo que es hueco, espacio, mientras que los hexagonales se acomodan sin huecos. Eso es lo que había mencionado hace un momento y también lo podemos observar en la figura. Esta disposición compacta aprovecha mejor lo que es el espacio, facilitando el transporte y protegiendo mejor el producto, lo cual es muy importante para la empresa. Siguiente. Ok, como tercera ventaja tenemos una mayor estabilidad entre los envases. Los cilindros solo se apoyan en un punto, lo que es un punto de tangencia. Aquí en esta imagen podemos observar que entre un círculo y otro, la base de un cilindro, hay lo que es el punto de tangencia, por lo que no hay un buen contacto. En cambio, en el caso de los envases con base hexagonales, están conectados por caras planas. De esta manera tienen mayor estabilidad. ¿Y qué es lo que hace esto? Esto aumenta el contacto entre envases, reduciendo lo que es el deslizamiento y mejorando su estabilidad durante el almacenamiento y transporte. Como cuarta ventaja tenemos que está inspirado en sistemas naturales eficientes. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, la forma hexagonal, que es muy conocida ya que es usada por parte de los panales de abejas, permite almacenar más en menos espacio. Así lo podemos apreciar en esta imagen. Este ejemplo natural demuestra lo eficiente que es este tipo de forma para organizar los elementos repetidos y respalda su uso en el diseño de envases, que sería nuestro caso. Siguiente. Ok, pasemos al modelo matemático que utilizamos para comparar ambas formas. Primero, calculamos el área de la base de cada envase, porque eso nos permite saber cuánta superficie ocupa dentro de la caja. Para el cilindro usamos pi por radio al cuadrado y para el hexágono la fórmula del área del hexágono regular. Luego determinamos cuántos envases entran en un nivel dentro de la caja. En el caso del cilindro, aplicamos un patrón rectangular según su diámetro. Para el hexágono, usamos un patrón fijo de 4 filas por 7 columnas, que son 28 unidades por nivel. Después analizamos los niveles de apilamiento. Con el cilindro solo podemos colocar un nivel, mientras que con el envase hexagonal se pueden colocar 2 niveles debido a su menor altura. Finalmente, obtenemos el total de envases por caja, multiplicando envases por nivel por el número de niveles. Este modelo nos permite comparar de forma clara cuán eficiente es cada forma en cuanto al aprovechamiento del espacio. Siguiente. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Continuando con lo que es el método de comparación, para poder desarrollar este método lo hemos dividido en 5 pasos. Primero, la igualación del volumen. Para esto se estableció que ambos envases, tanto circulares como hexagonales, tendrían un volumen de 357 mililitros de capacidad. De esta manera se garantizaba una comparación justa y enfocada solamente en lo que sería la forma, ya que esto influiría en el aprovechamiento del espacio en la caja. Como segunda parte del método, tenemos lo que es la verificación del encaje en la caja. En esta parte se verificó que ambos envases encajasen de manera correcta en cada una de sus cajas sin que tuviese ajustes adicionales. De esta manera se confirmaba que había compatibilidad con el sistema de embalaje. Como tercer punto, tenemos la definición de los patrones de colocación.
Por una parte teníamos a los envases cilíndricos y por otra parte a los hexagonales. Los cilíndricos se acomodaron en lo que eran filas y columnas. Y como ya había mencionado anteriormente, esto deja lo que son espacios vacíos, por lo mismo que es una base circular. En el caso de los envases hexagonales, se organizaron en dos niveles de 4 por 7. Quiere decir 4 filas y 7 columnas, con un ligero desplazamiento para que de esta manera se pudiese lograr un encaje más compacto. Como cuarto punto, tenemos el conteo de envase por caja. En este paso se contó cuántos envases cabían en cada caja y se comprobó que en el mismo espacio los hexagonales permiten acomodar más unidades que los cilíndricos. Como quinto punto, tenemos el resultado general, en donde obtuvimos que con los mismos volúmenes y patrones anteriormente comprobados, se concluyó que el envase hexagonal aprovecha mejor el espacio. Su forma hexagonal justamente permite acomodar más unidades sin aumentar el tamaño de la caja, demostrando de esta manera una mayor eficiencia que el envase cilíndrico. Siguiente. Ahora respecto a la tabla comparativa del cilindro y el hexágono. Anteriormente les mencioné acerca del método de comparación. Esta tabla lo que haría es resumir lo que acabo de mencionar, que está dividida por 5 criterios, y por un lado tenemos el envase cilíndrico y por otro lado el envase hexagonal. Como ya había mencionado también, tanto el cilindro como el hexágono tienen la misma capacidad. El patrón de acomodo en el caso del cilindro fueron filas y columnas, una acomodación tradicional, y en el caso del hexágono se usó una acomodación especial, que fueron, bueno, como les mencioné, 4 filas y 7 columnas por cada nivel, y hubo un ligero desplazamiento para esta acomodación. En el caso de los envases por nivel, el cilindro tuvo 50 envases y en el caso del hexágono fueron 28. El número de niveles permitidos en el caso del cilindro fueron 1 y en el caso del hexágono fueron 2. Y bueno, el total de unidades por cada una de las cajas en el caso del cilindro fueron 50 y el hexágono fueron 56. Además, algo que hay que tomar en consideración son las medidas de las cajas, que serían ancho de 350 milímetros, largos 700 milímetros y altos 120 milímetros. Siguiente. Ahora, acerca del cálculo de la eficiencia. Ya sabemos cuántas unidades obtuvimos en los envases cilíndricos y en el envase cilíndrico y en el envase hexagonal. Ahora hay que saber cuánto es la eficiencia. Pero primero entendamos un concepto. El tipo de eficiencia que estamos utilizando es la eficiencia por unidades. ¿Y qué significa esto? Bueno, la eficiencia por unidades es el incremento porcentual del número de unidades que se pueden colocar en la misma caja cuando se usa el diseño hexagonal respecto al cilindro. Los datos que pueden ver en la pantalla son datos que anteriormente ya habíamos mencionado, las medidas de la caja, el número de unidades del cilindro, el número de unidades que se usa el hexágono. Ahora, para poder calcular como tal la eficiencia, primero hay que saber cuántas unidades de más tiene el hexágono en comparación del cilindro. Hacemos una resta súper sencilla, 56 menos 50, obtenemos 6 unidades. Y para conocer como tal la eficiencia, ese incremento relativo, sería dividir esa diferencia de 56 menos 50 y dividirlo entre 50, que sería justamente las unidades cilíndricas por caja, obteniendo de esta manera 0.12. Pero para poder entender mejor la eficiencia en términos de porcentajes, lo multiplicamos por 100% y obtenemos que la eficiencia sería del 12% en favor del hexágono que del cilindro. Siguiente. En cuanto al diseño estético, elegimos una geometría hexagonal porque está estrechamente relacionada con la identidad natural del producto. El hexágono remite visualmente a los paneles de abeja, lo que comunica de manera inmediata que se trata de un producto natural, artesanal y de origen apícola. Además, las caras planas del prisma generan simetría, orden y un juego de luz más atractivo, en comparación con una superficie curva. Esto le da al envase una apariencia más sólida, elegante y moderna. Finalmente, el envase hexagonal
También destacan el punto de venta. Permite un diseño de etiqueta más versátil y ayuda a diferenciar el producto frente a los envases cilíndricos tradicionales. En conjunto, la estética del hexágono fortalece la identidad visual y hace que el producto luzca más auténtico y coherente con su origen. Siguiente. Continuando, hablaré acerca de la justificación funcional general. Bueno, el diseño EcoEx lo que hace es mejorar el almacenamiento y transporte gracias a su base hexagonal, lo que permite un acomodo más compacto y sin huecos, y una mayor estabilidad entre lo que serían sus envases. De esta manera se optimiza el uso del espacio en lo que son las cajas, y esto reduce a su vez la necesidad de separadores y protege lo que es el producto, lo cual es muy importante. Además, su modularidad facilita lo que es la organización de diferentes cantidades de manera más eficiente, lo cual contribuye a disminuir los costos logísticos y mejora lo que es la operación de la microempresa. Siguiente. Listo. Bueno, para finalizar acerca de las conclusiones. Tenemos 4 conclusiones de nuestro trabajo. Como primera conclusión, la mayor eficiencia logística. El envase EcoEx incrementa en 12% la densidad de carga, lo cual permite transportar más unidades sin cambiar el tamaño de lo que es la caja. Como segunda conclusión, tenemos la reducción de ineficiencias del sistema actual. El envase cilíndrico presenta una eficiencia del 21.46%, lo cual genera que estamos transportando aire, que es un mayor costo y más riesgo de roturas por parte de la empresa. Como tercera conclusión, tenemos una mayor estabilidad y una menor merma. ¿Qué significa esto? La forma hexagonal permite un contacto plano con plano, lo cual anteriormente ya habíamos mencionado. De esta manera se crea una estructura mucho más estable que elimina lo que son los separadores y reduce los daños durante el proceso. Y como cuarta conclusión tenemos el refuerzo de identidad de la marca. El diseño EcoEx invoca la geometría del panal de abejas, fortaleciendo la imagen natural del producto y ofreciendo modularidad para usos posteriores. Eso sería todo por la presentación. Muchas gracias.